Le voy a pedir que tome su Biblia y vaya conmigo a Marcos capítulo 9, versículo 14. Y ahí nos vamos a encontrar una historia interesantísima. Primero que nada, ¿cuántos son del centro? Eso, qué manera. Ok, vamos a Marcos capítulo 9, versículo 14. Dice así: cuando llegaron donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué está sucediendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran el espíritu, pero no lo lograron. ¡Ah! Generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Andaba de malas, ¿verdad? Andaba de chichita Jesús ese día. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo?, respondió Jesús. Al que cree todo le es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Una fe imperfecta, de eso le quisiera hablar en esta mañana. A veces nuestra fe no es todo lo que nosotros quisiéramos que fuera. A veces nuestra fe no es todo lo que se supone que debería ser. Hay una historia de un equilibrista que se llamaba el Gran Blondin, que dice que cruzó las cataratas del Niágara en la cuerda floja y llevaba una estufa encima, ¿verdad? Y hacía ese tipo de proezas para entretener a las personas. Un día estaba cruzando de nuevo las cataratas del Niágara y estaba el príncipe de Gales. Cuenta la historia y dicen que el Gran Blondin se agarró al manager de él y se lo subió a los hombros, se lo subió a la espalda y cruzó con él. Una vez que llegó hasta el otro lado, se acercó al príncipe de Gales y me imagino yo que estaba pensando, ¿verdad?, en toda la publicidad que eso le iba a lograr hacer, ¿verdad?, y todo. Y le dijo, dice la historia que le preguntó al príncipe: príncipe, ¿usted cree que soy capaz de cruzar estas cataratas con alguien al hombro? Y el príncipe, como lo acababa de ver, pues obviamente respondió: pues sí, claro, lo acabas de hacer. Y entonces él le pregunta: príncipe, ¿usted se atrevería a ser ese hombre que llevo en los hombros? El príncipe, como era muy inteligente, respondió que no. Pero qué interesante cómo él tenía la información. Este hombre es capaz de cruzar las cataratas con otra persona al hombro. Pero cuando le tocó a él ser esa persona que se subiera en los hombros del equilibrista, mejor no, tranquilo. A mí me llama la atención cómo muchas veces nuestra relación con Dios es exactamente así. Nosotros decimos: sí, no, Dios es grande, Dios es muy poderoso, Dios puede lograr cosas asombrosas, Dios puede lograr cosas increíbles. Pero cuando nos hacen la pregunta: bueno, ¿y crees que lo puede hacer en tu vida o crees que lo puede hacer con vos? No sé. Cruzar esas cataratas, no, subido en los hombros de Jesús, tranquilo. Yo sé que vos lo puedes hacer y con eso es suficiente, ¿verdad? Yo sé que vos lo puedes hacer y con eso es bastante. Tranquilo, o sea, no te preocupes. A veces vivimos nuestra relación con Dios, vivimos nuestra fe de esa manera. Tenemos toda la información acá, pero tomar una promesa que está en la palabra de Dios,
Es muy diferente el estudiarla, el memorizarla, el hacerle todo el análisis que usted quiera, de agarrar las palabras originales y lo que decían y el contexto del que se dijo. Usted puede pasar toda su vida estudiando todo eso, todo lo que usted le dé la gana. Pero al fin y al cabo, todo lo que está aquí fue escrito con una razón. ¿Te atreves a poner tu vida en las manos de Jesús o no? ¿Te atreves a poner tu vida en las manos de Jesús o no? ¿Cuántos de nosotros simplemente preferimos estudiar la Biblia desde lo seguro, ¿verdad? Desde una distancia, ¿verdad? De ser espectadores, ¿verdad? Estamos ahí al borde de esa catarata simplemente viendo, uy, qué bonito lo que hace Jesús, aleluya, uy, sanó a alguien, uy, liberó a alguien, uy, qué lindo, ¿verdad? Pero muchas veces Jesús es a nosotros a los que nos está llamando y nos está diciendo, vení, te toca a vos, vení, quiero hacerlo con vos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Este hombre, este papá que se acercó a Jesús, toda la vida, desde que era pequeño, su hijo le pasaba eso. Desde que su niño era pequeño, tenía ese problema. Desde que su niño era pequeño, tenía esa misma situación. Y este papá llega donde Jesús y le dice, Jesús, si puedes hacer algo. Porque es algo con lo que he vivido toda mi vida, ¿verdad? 3 generaciones de mi familia han muerto de lo mismo. Llevo 10, 20 años atado a este vicio. Llevo 10, 20 años atado a este problema y no logro salir. No hay manera de que yo logre salir de esto. Es imposible para mí salir de esto. Es algo que he vivido toda mi vida. Me criaron así, me enseñaron así. Este es quien yo soy. Yo siempre he pensado que esta es mi identidad. Esta es la persona que yo soy. Es imposible pensar que eso se pueda cambiar. Es imposible pensar que eso se pueda transformar. Es imposible pensar que pueda ser sano. Es imposible pensar que yo voy a ser la excepción en mi familia. Es imposible creer eso. Este papá llegó de esa misma manera delante de Jesús. Por eso le dice, Jesús, si puedes hacer algo. Tenía la información, alguien le había contado, uy, ¿no sabes que a esta ciudad está llegando Jesús y Él sana gente y Él multiplica el pan y hasta levanta muertos? ¿Por qué no le llevas a ese chiquito? ¿Por qué no le llevas a tu hijo que ha tenido ese problema siempre? El papá, bueno, no tenía nada que perder, agarra a su hijo, pero cuando se encuentra con Jesús, lo que le dice es, Jesús, yo sé que puedes sanar a mi hijo. No le dice eso, le dice, Jesús, si puedes hacer algo. Jesús, ¿habrá algo que puedas hacer? ¿Habrá algo en lo que me puedes ayudar? Creerle a Dios va a demandar un compromiso. Y hoy en día nosotros vemos en nuestra cultura hay como un concepto de fe sin compromiso, ¿verdad? Un concepto de fe solo por tener fe. Y uno ve programas de tele o programas de radio, ¿verdad? Y entonces es así como bueno, gente, llenos de fe y buenas vibras, ¿verdad? Bueno, gente, ¿verdad? Con mucha fe y con la energía positiva del universo, ¿verdad? Entonces es como un concepto como de fe por fe. Pero la fe por sí misma no logra nada. La fe por sí misma no hace nada. Usted puede tener fe en el Diosilla, que no creo que haga más que dejarlo descansar un ratito, ¿verdad? Así como que confiarle su vida al Diosilla no creo que le logre mucho. No se trata simplemente de tener fe, se trata de ¿en quién tengo fe? ¿En quién he puesto mi fe? No es un asunto nada más de creerle al universo. Es un asunto de que hay una persona llamada Cristo, con la cual mi vida es confrontada y que yo tengo que decidir si pongo mi fe en Él o no. Punto. ¿En quién he puesto mi fe? Es algo clave. Y bueno, ese papá llegó de esa manera, como medio convencido, más o menos, ¿verdad? Jesús, si puedes hacer algo. Y Jesús le responde a ese si puedes, como no sé, indignado. O tratando de despertarle la fe, de revolverle algo adentro a este papá. Y le dice, ¿cómo que si puedo? Al que cree todo le es posible. Jesús, ¿será posible que hagas algo en mi casa?
¿Cómo que si puedo? O sea, ¿cómo gastaste hasta tiempo de oración preguntándome si acaso puedo hacerlo? ¿Cómo que si puedo? Dice Jesús. No, o sea, ¿cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible. Nosotros llegamos con miedos, con inseguridades delante de Jesús, y tal vez Él muchas veces responde exactamente igual. ¿Cómo que si puedo? Ay, Jesús, ¿será posible que me uses? Jesús, ¿será posible que me sanes? Jesús, ¿será posible que hagas algo? ¿Cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible. Por supuesto que la fe siempre nos va a sacar de la prueba, aunque no de la manera en la que nosotros nos gustaría. A veces la fe provee un milagro para resolver la prueba de forma inmediata. Y a veces la fe lo que hace es crear el milagro de la perseverancia en nosotros, para poder seguir adelante y salir de esa prueba caminando. Pero de una u otra manera la fe te va a sacar de ahí. Pero Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible. ¿Cómo que si puedo? Y entonces este papá le responde, ¿verdad? Este papá le dice, ok, digamos que sí puedes, entonces. Y le responde con una frase que hace increíblemente interesante esa historia. Le responde diciendo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a creer. Jesús, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Cómo es posible que los dos antónimos estén en la misma oración? Estén uno al principio y otro al final. Creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Cómo es posible que las dos cosas estén coexistiendo en el corazón y en la mente de este papá ese día? Creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Cierto o no que nosotros somos así muchas veces? Muchas veces no es un creo, Jesús, claro que sí, tú lo puedes. Yo sabía que todo lo puedes hacer. ¿Cuántas veces nuestra fe se ve más como un quisiera creer? Quisiera lograr creer. Ay, Jesús, quisiera creer en esto. Creo, ayúdame mi incredulidad. Creo, ayúdame porque como que no creo. ¿Cuántas veces vivimos con una fe imperfecta? ¿Cuántas veces nuestra fe no es todo lo que nosotros quisiéramos que fuera? A mí me llama mucho la atención porque las películas hablan mucho de nuestra cultura y la cultura en la que han sido creadas, ¿verdad? Y hace muchos años, ¿verdad?, se les ocurrió grabar los 10 mandamientos, y en esa película de los 10 mandamientos agarran a Charlton Heston, ¿verdad?, y lo ponen abriendo el mar rojo, ¿verdad?, con una escena súper clásica, ¿verdad? Es como con una majestad, ¿verdad?, que se para ese tipo, ¿verdad?, delante de ese mar, y el mar se abre. Y ahí está toda la película, toda la Semana Santa, ¿verdad?, desde ese momento hasta ahora, ¿verdad? Pero hace como 4 años sacaron otra película sobre Moisés. Esa la hizo Ridley Scott y el actor es Christian Bale. Y aquí vemos un Moisés totalmente diferente. Ese Moisés como que se enoja con Dios, ¿verdad?, cuando está delante del mar porque se ven todos atrapados y todos ahí, y como que agarra la vara, ¿verdad?, la tira al mar y en serio como que el mar se abre por vara, ¿verdad? Porque es como que dice, qué chicha, Dios, ¿verdad? Voy jalando de aquí, tira eso. Y de repente amanece al otro día, o pasan las horas, no recuerdo bien, y el mar ya se había abierto y fue como, sí, yo sabía que eso iba a pasar. Sí. Desde el principio yo tiré la vara, porque sí, claro. Cómo de una generación a otra cambió tanto cómo se representa una escena como esa. Porque yo creo que habla mucho de lo que se vive hoy en día. Hoy en día vemos a mucha gente renqueando, ¿verdad?, en su fe en Dios, siendo tan cuestionados, siendo tan confrontados con cosas que dicen, quiero creer, ayúdame a mi incredulidad. Creo, ayúdame a mi incredulidad. Quisiera creer, Jesús. Yo le confieso que yo no me he salvado de eso. Yo soy una persona más escéptica de lo que debería ser, tal vez para ser un pastor.
Yo soy una persona que todo lo tengo que cuestionar. No sé si es por amargado, por criticón o qué será, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿verdad? Que alguien cuenta un testimonio o algo así. No le quiero matar su fe ni nada, pero alguien cuenta un testimonio o algo así. Entonces yo por dentro pienso, bueno, pero yo estaba tomando unas pastillas, ¿verdad? O sea, no necesariamente fue unción, ¿verdad? Pero es que el otro día Dios me enseñó tal visión, no sé qué. Bueno, de todos tenemos sueños raros de vez en cuando, ¿verdad? Yo tengo que confesar eso, ¿verdad? Y en estos días, en el marco de las elecciones, ¿verdad? Tan lindas, pacíficas que está viviendo Costa Rica, ¿verdad? Una fiesta electoral verdaderamente es lo que se ha vivido, ¿verdad? Señor, que se acabe la fiesta, por favor, ya. Una fiesta electoral, ¿verdad? Que se ha vivido aquí en Costa Rica. El periódico Financiero sacó un análisis, ¿verdad? Entrevistando a varias gente de las iglesias evangélicas, ¿verdad? Y uno de los teólogos que entrevistó este reportero, hablando de los cristianos evangélicos, pentecostales, panderetas, ¿ok? Decía como, no quiero juzgar al hermano, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero como con un cierto aire de superioridad lo sentí, ¿verdad? Decía que los evangélicos creen, ¿verdad? Leen la Biblia de forma literal, ¿verdad? Fue una de las características, o no sé, críticas, ¿verdad? Las cosas que mencionó. Y yo entiendo que hay partes de la Biblia que son parábolas, que pueden haber sido historias. Hay partes de la Biblia que pueden haber sido perfectamente ilustraciones y no necesariamente algo que sucedió exactamente como uno lo está leyendo de esa manera, porque la Biblia usa muchos métodos y recursos literarios para dar el mensaje de Dios. Entonces yo entiendo eso, por supuesto que sí, pero hay algo que pasa con nuestra fe que tiene una característica muy interesante. Y el apóstol Pablo lo menciona. El apóstol Pablo dijo: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: señoras y señores, si Dios no se encarnó en una persona, caminó por 33 años en medio de nosotros, subió a una cruz, murió y literalmente se resucitó entre los muertos, si eso no pasó, aquí estamos en una pura payasada. Nuestra predicación es una payasada, reunirnos no vale nada, no sirve de nada. El apóstol Pablo dijo: si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. ¿Qué significa todo esto? Significa que la fe de todos los cristianos del mundo se sostiene en un milagro. O sea, usted puede darle vuelta y puede decirme que sí, que esto se interpreta así y que tal cosa, no necesariamente, ¿verdad? Ok, yo entiendo eso y que eso fue no para una lección moral de lo que está pasando con los fariseos. Ok, perfecto. Pero al fin y al cabo, nuestra fe se sostiene en el milagro de la resurrección de Cristo, literal. No quiero sonar como demasiado exclusivista, pero hasta yo me cuestiono. Entonces no se puede ser cristiano si uno no cree en milagros. Que la única forma de ser un discípulo de Jesús es creyendo que Él se levantó de los muertos, literalmente. Y yo tengo que hacer un inventario de mi vida. Me acuerdo, por ejemplo, una vez cuando yo estaba, es más, yo creo que era adolescente en ese momento, y había un congreso de mujeres. Invitaron aquí a la pastora Silvita Salcedo. Y en esa temporada, mi mamá había estado en una de las peores crisis, ¿verdad? Obviamente, desde pequeña, pues obviamente. Eso pasa usualmente desde pequeños. Ella tenía crisis de asma muy fuertes, muy serias.
Y en ese momento, empezando el año, habíamos salido a pasear y a ella se le complicó un montón por el frío y varias cosas, y entró en una crisis asmática de las peores, bueno, la peor de hecho que yo le había visto en toda su vida. Mi mamá constantemente andaba como con ese silbidito, ¿verdad? De que las vías respiratorias se han cerrado, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Que no puede respirar, que no le pasa el aire. Tuvieron que ir tantas veces mis papás al hospital para nebulizar a mi mamá de emergencia, que mi papá terminó comprándose un nebulizador para la casa, porque ya no podían seguir yendo, ¿verdad? Necesitaban que ella lo tuviera ahí a mano porque estaba muy mal. Y ella estaba dependiendo tanto de ese medicamento, de las nebulizaciones, que ya andaba con un temblor continuo. Mi mamá siempre estaba temblando a causa del medicamento y de tener que estar ahí con eso. Eso fue meses de su vida, meses. Ella había estado muy mal, había ido donde doctores, había ido donde especialistas, y estaba muy, muy mal. Ese día, en medio de todo, ¿verdad? Invitaron al congreso a la pastora Silvita y bueno, no sé, ella es media salvaje, ¿verdad? Bueno. Y entonces, ¿verdad? Se pone, Rutita, así toda chiquitita, era como es de ella. Rutita, Dios me está diciendo que hay que correr, tenemos que levantarnos a correr. No sé por qué el Señor lo está diciendo. Ella no sabía el nivel de crisis en el que mi mamá estaba a nivel respiratorio. Ella no tenía conciencia porque ¿verdad? En esos momentos es como que vienen llegando al aeropuerto, como que apenas da tiempo de saludarse, ¿verdad? Son como carreras y así. Ella no estaba consciente del nivel de crisis en el que mi mamá estaba. Entonces hay que correr, ¿verdad? Yo estaba sentado como por acá, tengo esa memoria muy presente. Y llega la Silvita, ¿verdad? Salcedo, y le dice, tenemos que correr, ¿verdad? Entonces se para, ¿verdad? Entonces como ella es así, y al primero que hay que embarcar siempre es al pastor, ¿verdad? Entonces se baja, agarra a mi mamá de la mano, ¿verdad? A correr, Rutita, ¿verdad? Y la saca y empieza a correr, ¿verdad? Y ya uno dice, no, me la va a matar, ¿verdad? Y en eso se levanta, ¿verdad? Una horda de señoras locas corriendo detrás de ellas, ¿verdad? Que yo digo, si el reportero del Financiero se diera cuenta de verdad de lo que pasa en una iglesia cristiana, ¿verdad? Y todo eso musicalizado, ¿verdad? Porque ¿verdad? Si no tiene feeling. Entonces se levantan, empiezan a correr y como una y otra vuelta. Es más, yo creo que la Silvita se cansó, ¿verdad? Con las piernitas cortitas que tiene ella, ¿verdad? Y mi mamá siguió dando vueltas y siguió corriendo y le bajaba el sudor y las lágrimas, obviamente, y todo. Desde ese día nunca en su vida volvió a tener un episodio de asma. Nunca, o sea, no importa el polvo, el frío, la actividad física, nunca más, nunca volvió a tener uno de esos síntomas de asma. Y Dios nos recuerda en un tiempo en el que nuestra fe es cuestionada y hasta ridiculizada. En un tiempo en el cual se nos dice, usted todavía cree en esas tonteras, ¿verdad? Usted le da valor en serio a su fe, o a cosas que dice la palabra de Dios, o a cosas que dice la Biblia. La palabra del Señor nos recuerda que tenemos un Dios que está vivo, tiene poder y todavía hace milagros. Dios hace milagros. Nuestra fe se sostiene en un milagro. Nuestro Dios hace milagros. Le voy a pedir al equipo de alabanza si puede pasar adelante. No sé si usted ha vivido o se encuentra en este momento como ese papá ese día. Ese papá vino a Jesús con una fe imperfecta. Ese papá llegó a Jesús ese día diciéndole, Jesús, creo, ayúdame en mi incredulidad. Quisiera creer, Jesús.
quiero creer, ayúdame. Lo que a mí me impresiona de este pasaje es que esa fe imperfecta fue suficiente para Jesús. Dice la palabra del Señor que se volvió, reprendió a ese espíritu, le dijo: no vuelvas más a este muchacho. Lo sacudió con violencia, todos pensaron que había muerto, pero en eso se levantó sano. A veces lo único que tenemos para traer delante de Jesús no es esa fe de película de Charlton Heston, ¿verdad? No es esa fe impresionante, wow. A veces lo que tenemos para traer delante de Jesús es una fe sumamente imperfecta. Y Jesús nos sorprende diciéndonos: eso es suficiente, tráeme lo que tenés, vamos a trabajar con eso. Voy a pedir a todos que nos pongamos de pie, a los pastores y el equipo de administración que pasemos aquí adelante. Cualquier persona que esté necesitando un milagro en su vida, déjeme decirle algo sencillo: Dios hace milagros. Dios hace milagros, punto. Dios hace milagros. Pase aquí adelante, empecemos a adorar al Señor. Dios va a hacer milagros en este día en el nombre de Jesús.